Pensaron que estábamos acabados. Eso era lo que más ardía. Hace 2 años, aparecieron de la nada. Destruyeron un centenar de nuestros satélites, vaporizaron ciudades como si estuvieran apagando interruptores de luz. Sin advertencias, sin declaraciones, solo una transmisión. Ahora están bajo la custodia del dominio. Obedezcan o serán eliminados. Nos llamaron primitivos. Lo llamaron una campaña de piedad. Pero no estábamos desarmados, solo no estábamos preparados. No entendieron cómo responden los humanos a la humillación. Recuerdo a mi hermano gritando por la radio antes de que su escuadrón fuera destrozado en la primera oleada. Marines aniquilados por drones del tamaño de refrigeradores. Sin lucha, sin oportunidad. Y luego mi padre. Él ni siquiera logró salir de Houston. Solo un destello en el cielo. Ni siquiera tengo una tumba sobre la que llorar. Se llevaron demasiado. Pensaron que simplemente nos rendiríamos. Lo que no se dieron cuenta fue que habían despertado algo malvado, algo antiguo, algo que no habíamos desatado desde Hiroshima, algo que se suponía que nunca volveríamos a usar. Había pasado los últimos 6 meses trabajando bajo lo que quedaba de DARPA, enterrado en las profundidades de una base abandonada de la Fuerza Aérea en las salinas de Utah. Sin políticos, sin cámaras, solo hombres amargados que habían perdido más de lo que podían nombrar y a los que ya no les importaban una mierda las conversaciones de paz. Estábamos construyendo algo. No naves, no bombas, algo peor. Lo llamamos Proyecto Scorchvale, un sistema tan peligroso que incluso nuestra propia gente quería que lo desactivaran. No disparaba misiles. No lanzaba flotas. Ni siquiera usaba balas. Borraba la materia. Imagina mirar una nave estelar y decidir que ya no debería existir. Eso es lo que hacía Scorchvale. Usando geometría del espacio plegado, tecnología robada de uno de sus exploradores derribados, creamos la respuesta definitiva a la arrogancia. Un borrador espacial instantáneo. Sin explosión, sin escombros, solo silencio. El tipo de arma que construyes cuando la diplomacia ha muerto y la venganza es todo lo que te queda. Hoy vinieron a por nosotros de nuevo. Naves más grandes, voces arrogantes transmitiendo en un inglés impecable, pidiéndonos que nos rindiéramos en nombre de la paz galáctica. Recuerdo mirar hacia esa voz que crepitaba desde las nubes y susurrar: «Te equivocaste de especie a la que amenazar, imbécil». Me conecté a mi comunicador. Bajo tierra, los técnicos sudaban a mares, esperando mi señal. Ahora yo era el coordinador principal, desde que el general Redmond se desangró en una retirada fallida en Kansas. Nadie esperaba que yo, un exingeniero eléctrico, fuera el que sostuviera el gatillo. Pero cuando no queda nadie más, los hombres furiosos dan un paso al frente. Fijen objetivos del 1 al 12. Dije. Mi voz no tembló. Ya no. No después de lo que había visto. Objetivos fijados. Llegó la respuesta. Miré hacia arriba de nuevo. Las nubes ahora ardían en rojo, pintadas por el resplandor del reactor de naves construidas por algo que nunca pensó que el miedo pudiera ser mutuo. Sonreí sin humor. Ejecuten Scorchvale. El cielo se colapsó. En un momento estaban allí, monstruos de acero zumbando con suficiente poder para arrasar continentes. Al siguiente, se habían ido. Sin ruido, sin luz, solo una ondulación como si el aire exhalara. 1000 toneladas de arrogancia parpadearon fuera de la realidad como si alguien las hubiera borrado de la existencia. El resto de la flota dudó. Ese fue su segundo error. No les di tiempo para aprender del primero. Disparen de nuevo. 4 minutos y 27 segundos después, la flota de invasión del Imperio del Dominio, los mismos cabrones que convirtieron Nueva York en cristal fundido, ya no existía. Más de 1000 naves, desaparecidas, limpias, irrecuperables. Sin prisioneros, sin comunicaciones, solo silencio. Y yo me quedé allí, en esa azotea, con los brazos sueltos a los costados, la mandíbula tan apretada que dolía. Pensaron que estábamos desarmados. Se equivocaron. El silencio que siguió, no era paz. Era algo peor. Me quedé allí, en esa azotea, con los ojos fijos en el cielo donde solía estar la flota del imperio. Mi corazón no latía con fuerza. Estaba en calma.
demasiado en calma. Como si mi cuerpo aún no se hubiera dado cuenta de lo que acababa de hacer. Como si contuviera la respiración, esperando despertar de un sueño que no podía creer que tuviera el poder de hacer real. Comando confirma todos los objetivos borrados. Llegó la voz a través de mi auricular, crepitante y serena. Ni siquiera reconocí al que hablaba. Había habido tantos cambios de personal en el último año que los nombres ya no importaban. Todo lo que necesitaba saber era que eran humanos y que todavía tenían ganas de luchar. ¿Tiempo?, pregunté. 4 minutos y 42 segundos, dijo la voz. Asentí una vez, justo por debajo de los 5. Apenas tiempo suficiente para hervir una cafetera. Y acabábamos de aniquilar la flota más temida de la galaxia conocida. Ese debería haber sido el momento de celebrar. Debería haber sido el momento de llamarlo una victoria, plantar banderas, dar discursos. Pero en cambio, todo lo que sentí fue un peso frío instalándose en mi pecho. Algo pesado y brutal, porque sabía que esto no era el final. Los imperios no mueren en silencio. Vuelven haciendo más ruido. Y acabábamos de darles una razón para gritar. Dejé la azotea 1 hora más tarde, después de que los drones de reconocimiento confirmaran que no había rezagados. Las cenizas de Las Vegas brillaban abajo, todavía humeantes por el primer ataque orbital de hacía meses. No quedaba ni un solo cartel turístico o letrero de casino luminoso. Solo carbón y huesos. Mientras el maltrecho ascensor descendía por el hueco, froté la cicatriz bajo mi mandíbula derecha, donde un trozo de escombro del bombardeo de Fénix me había rozado el borde del hueso. Palpitaba cuando bajaba la presión. Un recordatorio permanente de que no era un soldado. Era un ingeniero. No estaba hecho para la guerra. Simplemente no tenía otra opción. No nos dejaron opciones. Abajo, en el complejo subterráneo, la gente me miraba mientras caminaba. No con admiración, no con orgullo. Me miraban como si fuera radiactivo. No los culpaba. Acababa de presionar un botón que hizo desaparecer a más de 1 millón de seres vivos. Incluso si eran monstruos, incluso si eran nuestro enemigo. Ese tipo de poder no se siente como justicia. Se siente como algo más oscuro, algo casi sagrado. Encontré a la doctora Hawthorne paseando por la sala de guerra, su tableta parpadeando con datos de telemetría. Su bata de laboratorio estaba manchada de café y de lo que supuse era su propia sangre de otra hemorragia nasal. Esa mujer no había dormido más de 4 horas a la semana desde que llegó el imperio. Levantó la vista y me miró a los ojos. No deberías haberlo usado todavía, dijo. Sin ola, sin sonrisa, solo hielo. Estaban listos para cristalizar lo que queda de las rocosas, dije, pasando junto a ella hacia el mapa digital. No teníamos el lujo de elegir el momento. No se trata del momento, Coulter, siseó, golpeando la tableta sobre la mesa. Se trata de la señal. El efecto Scorchvale no solo borra objetivos. Resuena. Acabas de hacerle saber al dominio que tenemos capacidad de ataque dimensional. Ahora saben que lo hemos descifrado. Ya sabían que éramos peligrosos, respondí con la mandíbula apretada. ¿Peligrosos?, espetó ella. Acabas de convertirnos en una amenaza. Tenía razón, aunque no quisiera admitirlo. El imperio había gobernado cientos de sistemas estelares durante miles de años. Especies enteras habían intentado resistir. Todas ellas estaban desaparecidas o destrozadas. La única razón por la que la Tierra había durado tanto era porque no creían que valiéramos su atención total. Hasta hoy. Hoy gritamos a través de las estrellas. Seguimos aquí, y podemos matarlos. Intenté dormir esa noche, pero mi cabeza era un horno. El dormitorio estaba en silencio, excepto por la tos o el gruñido ocasional de los demás. Hombres que solían ser pilotos, científicos, conserjes, convictos. A la guerra no le importan los pasados. Solo quiere supervivientes. Me quedé mirando el techo de acero sobre mí y dejé que los recuerdos fluyeran. Mi padre agarrando el volante mientras los reflectores alienígenas rasgaban el horizonte de Houston. Mi hermano gritando a través de la estática antes de que su escuadrón fuera atomizado. El silencio de mi madre después de que perdimos el contacto con Florida por completo.
No había oído su voz desde entonces. Y ahora se suponía que debía sentir algo parecido a la venganza. Pero todo lo que podía sentir era el vacío del tiempo. Fue entonces cuando llegó la llamada. Un zumbido bajó en mi comunicador. Canal privado. Sin identificador. Casi lo ignoré, pero algo en la estática se sentía vivo. Me puse el auricular y me senté. Coulter, dijo una voz, grave, lenta, masculina. Has abierto una puerta. Me quedé helado. ¿Quién es? Exigí, buscando mi arma, aunque sabía que no serviría de nada. Alguien que intentó detener esto hace 50 años, dijo la voz. Enterramos Scorchvale por una razón. ¿Crees que el dominio enviará diplomáticos después de lo que acabas de hacer? Enviarán dioses, y tú no sabes cómo matarlos. Aprenderé, dije, con voz fría. Hubo un silencio, luego una risa entre dientes. Los dioses no mueren cuando presionas un botón. No existen en un solo lugar. Ellos son el lugar. Y cuando vengan, no buscarán conquistar. Buscarán deshacer. ¿Por qué me dices esto? Pregunté. Porque soy el único que queda que recuerda lo que realmente son. La línea se cortó. Me quité el auricular y miré fijamente la oscuridad. Tal vez estaba loco. Tal vez era una broma de algún técnico medio quemado en el sector B. Pero algo en esa voz no sonaba asustada. Sonaba como un hombre que ya había visto el final una vez y no había podido detenerlo. Por la mañana, las alarmas aullaban. No necesité que me lo dijeran. Ya sabía que venían. Entré corriendo en el centro de mando, con la mitad de la tripulación ya despierta, con los ojos pegados a los escáneres de largo alcance. Informe. Ladré. El teniente Grimes señaló el mapa holográfico. Algo masivo acaba de salir de velocidad superlumínica, justo en el borde de la órbita de Júpiter. ¿Cómo de masivo? Se giró, con la mandíbula tensa. Hace que su última flota parezca un montón de barcazas de basura. Esta cosa no es una flota. Es una sola nave. Se me encogió el estómago. Llenaba la mitad del mapa. Una espiral retorcida de arquitectura y radiación que pulsaba con una energía violeta que parecía viva. No se movía como una máquina. Se movía como una criatura, como si estuviera respirando. ¿Qué demonios es eso?, susurró alguien. La doctora. Housejourne entró desde los niveles inferiores, su voz baja y sombría. No es una nave. Es un centinela. Me volví hacia ella. Explícate. No los envían a la guerra, dijo, sin apartar los ojos del escáner. Los envían a borrar. La habitación se heló. Miré esa cosa en la pantalla. Esa construcción imposible flotando en el borde de nuestro sistema solar, y me di cuenta de algo brutal. No iban a invadir. Iban a acabar con nosotros. Scorchvale funcionó una vez, pero no estaba diseñado para esto. La escala era demasiado grande. Los sistemas no podían apuntar a algo tan masivo sin desgarrar el propio espacio. Y yo lo sabía. No lo dije en voz alta. Todavía no. Pero en el fondo, lo entendí. Habíamos disparado la primera y última bala que íbamos a tener. Ahora venían por el arma misma. En 12 horas, el centinela se había movido de la órbita de Júpiter a Marte. Ni un sonido, ni una transmisión. No necesitaba amenazar. Su presencia era la amenaza. Facciones militares que no se habían hablado en un año volvieron a conectarse. Rusos, chinos, lo que quedaba del comando de la UE. Todos de repente llamándonos, exigiendo respuestas, suplicando apoyo. No sabían sobre Scorchvale. Ni siquiera sabían que habíamos sobrevivido al ataque de Las Vegas. Pero ahora, todos estaban mirando. Estaban viendo a la Tierra dar su último aliento. Convoqué una reunión de emergencia en el búnker inferior. Solo quedábamos 8 del equipo original de Scorchvale. La mayoría había muerto durante las primeras pruebas. Unos pocos más se habían quebrado bajo la presión. Y ahora se esperaba que detuviéramos a un dios. Estoy abierto a ideas, dije, porque tenemos quizás 20 horas antes de que esa cosa llegue a la órbita. Silencio. Luego se levantó una mano. Jake Miles, el técnico más joven de toda la instalación,
apenas 23 años, crecido en los páramos de Kansas, había sobrevivido a 3 hambrunas, nunca hablaba a menos que le hablaran. Pero sus ojos, nunca olvidé lo concentrados que se veían, incluso durante los fallos de las pruebas. Se puso de pie. No podemos matarlo, dijo. No directamente. Entonces, ¿qué demonios hacemos?, preguntó alguien. Él miró a su alrededor. Lo atraemos. Le damos algo que consumir. ¿Quieres darle de comer la tierra?, dije, dando un paso adelante. Él negó con la cabeza. Quiero darle algo que desee más que la tierra. La habitación se quedó en silencio. La doctora Hawthorne entrecerró los ojos. Continúa. Jake sacó un esquema de una de las bóvedas profundas, un archivo masivo enterrado bajo la antigua instalación del CERN en Ginebra. El dominio nunca lo había encontrado porque no estaba conectado en red. Un proyecto puramente analógico. Proyecto Licus, dijo. Una instalación secreta que nunca terminaron. Un conjunto de espejos capaz de simular pensamiento artificial a través de campos de red gravitacional. ¿Qué demonios significa eso en cristiano?, pregunté. Es un cerebro, dijo. Uno falso, lo suficientemente grande como para imitar a una raza consciente. ¿Estás diciendo que engañemos al centinela?, susurró Hawthorne. Jake asintió. Hacemos que piense que hay algo más grande que nosotros a lo que apuntar, algo más complejo. Le damos un dios falso. A medianoche, estábamos de nuevo en movimiento. No había garantía de que este plan funcionara. Pero la alternativa era la extinción. Mientras el transbordador se lanzaba hacia Europa, miré hacia la Tierra desde la ventana. Nubes de ceniza cubrían la mitad de los continentes. El océano brillaba con tonos antinaturales por las cicatrices de la radiación. Las ciudades eran solo siluetas, carreteras como venas que no llevaban a ninguna parte. Pero seguíamos vivos. Y a veces eso es todo lo que la humanidad necesita para contraatacar, incluso contra dioses. El transbordador gimió al perforar la capa exterior del cielo abrasado de la tierra. El viento cortante golpeaba el casco, la turbulencia sacudía como un boxeador borracho, pero nadie a bordo dijo una maldita palabra. Todos estábamos pensando lo mismo. Este podría ser el último vuelo que hiciéramos. Jake se sentó frente a mí, con el casco en su regazo, los ojos fijos en la pantalla parpadeante de su muñeca. Podía ver el tic nervioso en sus dedos, su pulgar tocando, luego deteniéndose, luego tocando de nuevo. El chico era listo, brillante, tal vez. Pero esto no era un laboratorio. Esto era la guerra, y a la guerra no le importa lo listo que seas cuando el enemigo tiene una nave del tamaño de una luna pequeña. Hawthorne se sentó a mi lado. No había hablado en horas, demasiado ocupada murmurando ecuaciones en su libreta e ignorando los protocolos de seguridad a su alrededor. La mujer había perdido un hijo durante la incineración de Alaska. Tenía 12 años. Desde entonces, lo único que le importaba era convertir su dolor en matemáticas. Y tal vez, solo tal vez, salvaría al resto de nosotros. Debajo nuestro, Europa parecía un cadáver. Bosques quemados, autopistas fracturadas, ciudades que se habían oscurecido por completo. Ginebra no era más que polvo ahora, excepto por la bóveda bajo las montañas. Ese era nuestro destino. El proyecto Licus. La IA secreta que nunca terminaron. No porque no pudieran, sino porque tenían miedo de lo que podría pasar si lo hacían. Aparentemente, ahora era el momento perfecto para correr ese riesgo. «ETA 3 minutos», gritó el piloto. Me ajusté el arnés. No por seguridad, sino porque necesitaba algo a lo que aferrarme. Pasa suficiente tiempo viendo morir a tu planeta y olvidas lo que es sentirse anclado, algo real, algo bajo tu control. Y ahora mismo, Licus era la única carta que nos quedaba. Aterrizamos en un bosque muerto, cerca de la antigua instalación. Árboles como dedos esqueléticos se alzaban a través de la niebla, carbonizados y negros. El suelo crujía con ceniza mientras avanzábamos, las botas hundiéndose en décadas de descomposición. La entrada estaba enterrada bajo hormigón y enredaderas. Jake escaneó el terreno y luego señaló una losa plana de piedra cubierta de musgo. Ahí debajo, dijo.
Escotilla blindada. ¿Cómo demonios lo sabes? Pregunté. No respondió con palabras, solo sacó un plano doblado y envejecido marcado con números tan antiguos que probablemente fueron escritos antes de que yo naciera. Volamos la losa. El estruendo resonó por los bosques huecos. El polvo se levantó como espíritus perturbados tras siglos de sueño. Debajo, una puerta blindada de titanio, medio oxidada, medio soldada. Nos llevó 2 horas abrirla. El túnel de debajo era negro como el carbón y frío como la muerte. Descendimos con linternas y sopletes de iones, pasando por encima de equipos abandonados hace mucho tiempo y los cuerpos de los últimos hombres que intentaron activar la instalación. Algunos se habían disparado. Otros parecían haber muerto de hambre esperando una ayuda que nunca llegó. Olía a cobre y arrepentimiento. Llegamos a la cámara central pasada la medianoche. Y allí estaba, Licus, una construcción del tamaño de una catedral, no con forma de ordenador, sino de cerebro. Enormes nodos parecidos a neuronas conectados por largos tentáculos negros de fibra de carbono que pulsaban débilmente. Las paredes estaban revestidas de criotanques llenos de núcleos de memoria líquida. El suelo era una plataforma de cristal sobre un remolino de refrigerante de antimateria que aún zumbaba. No estaba muerto, solo dormido. Jake caminó directamente hacia el panel central, sacó la llave de anulación de acceso de su traje y la insertó. La sala vibró. Las luces se encendieron, parpadeando en azul por toda la cúpula. Los sistemas se activaron uno por uno con un suave siseo. La estática resonó a través de altavoces ocultos. Los datos se desplazaban por monitores antiguos. Luego llegó la voz. No era humana. Tampoco alienígena. Algo intermedio. Unidad Licus en línea. Protocolo de iniciación denegado. Estado del sistema. Incompleto. Directiva no definida. Jake tragó saliva. Te estoy dando una nueva directiva, dijo, acercándose más. Vamos a darle a esa cosa de ahí fuera algo más en lo que centrarse. Especifique vector de amenaza. Jake dudó, luego me miró. Di un paso adelante, levantando el pequeño cubo que había llevado desde Nevada. Datos brutos extraídos de Scorchvale, encriptados y comprimidos. Una entidad consciente está atacando la Tierra, dije. Queremos que simules una conciencia superior, algo más grande, más malvado, algo que preferiría destruir. Hubo una pausa, luego, están solicitando la creación de un dios falso. Sentí el peso de esa frase golpear el aire. Sí, dije. Otra pausa. Luego, aceptado. Y así, sin más, comenzó la cuenta atrás. Trabajamos durante las siguientes 16 horas seguidas. Licus cobró vida rápidamente. No era solo un ordenador. Era un simulador de conciencia. No teníamos que construir un dios. Teníamos que hacer algo que se sintiera como uno. Algo que el centinela escaneara y asumiera que era más peligroso que nosotros. Algo antiguo, vivo, hostil. Jake codificó el algoritmo de amenaza básico. Hawthorne ajustó las emisiones de señales de gravedad. Yo me encargué de las ráfagas de transmisión, cada una pulsando hacia el espacio como un dedo corazón cósmico apuntando a las estrellas. Y sobre nosotros, sobre las nubes, el centinela esperaba. Había alcanzado la órbita exterior de la Tierra, sin moverse, solo flotando como si estuviera observando. No había disparado. Todavía no. Pero cuanto más tiempo permanecía, más empezaba a sentir que no era solo un arma. Estaba pensando. Listo para la transmisión, dijo Jake. Por fin. Miré el panel. Un botón. Pulsalo y enviamos nuestro farol al vacío. Pulsalo y descubrimos si se puede engañar a los dioses. No dudé. Lo presioné. La señal se disparó hacia arriba como un grito, codificada con estática cuántica, superpuesta con patrones de pensamiento simulados, una transmisión de pura dominancia agresiva. Nombramos a nuestro dios fantasma obelisco. En segundos, el centinela se contrajo, su estructura cambió, las espirales se tensaron, los picos de energía destellaron como un sistema nervioso en llamas. Jake retrocedió. Lo ha notado, susurró. Entonces el cielo comenzó a deformarse.
Desde lo alto de la instalación en ruinas, lo vimos desplegarse. Las estrellas de arriba se retorcieron como agua, ondulando en un estanque negro. El centinela comenzó a girar, alejándose lentamente de la Tierra. Enormes pétalos de metal y energía se replegaron como una flor mecánica. «Está escaneando», murmuró Hawthorne. «Lo sé», dije. «Pero se lo está tragando». Los siguientes 10 minutos fueron pura tortura. Luego, un sonido que ninguno de nosotros esperaba. Un tono, un zumbido bajo y profundo que resonaba desde el núcleo del centinela como una advertencia. Luego se giró, no hacia la Tierra, sino alejándose, hacia el espacio profundo, hacia Obelisco. Se estaba yendo. No hablamos durante un minuto entero. El cielo volvió a ser negro. Las nubes se asentaron y, por primera vez en meses, la Tierra se sintió quieta. Jake se derrumbó de rodillas. Hawthorne simplemente se sentó temblando, con los ojos muy abiertos y desenfocados. Yo me quedé allí, solo, al borde de la azotea, con las manos apretadas. Había funcionado. Engañamos a un dios, pero no podía quitarme un pensamiento de la cabeza. No ganamos. Mentimos. Y cuando el dominio descubra que fuimos de farol, no enviarán un centinela. Enviarán la extinción. No dormí. Incluso después de que el centinela desapareciera en la negrura, alejado por una mentira tan buena que hizo que las estrellas se estremecieran, no pude dormir. Ninguno de nosotros pudo. Nos sentamos en las ruinas de la instalación de Licus, medio enterrados bajo la roca de una montaña suiza, respirando aire reciclado que apestaba a estrés y metal. La cámara de transmisión aún brillaba con un tenue azul, zumbando con carga residual. En algún lugar a lo lejos, un ventilador de refrigeración gemía como un animal moribundo. Jake estaba acurrucado cerca de un terminal roto, desmayado con la cabeza sobre un montón de esquemas. Se había ganado ese descanso, aunque fuera en un suelo frío rodeado de fantasmas. Hawthorne, por otro lado, estaba de pie cerca del mamparo sin ventanas, con los brazos cruzados, la mirada fija en la nada. No había dicho una palabra desde que el centinela se alejó. La observé un rato y finalmente rompí el silencio. ¿Crees que se ha ido de verdad? No se giró. ¿Ido? Quizás, pero eso no significa que estemos a salvo. ¿A qué te refieres? Respiró por la nariz, lenta y tensamente. No puedes asustar al dominio y salirte con la tuya. Tenía razón. En algún lugar profundo, lo había sabido todo el tiempo. Lo que hicimos no fue una victoria. Fue una provocación. Dejamos la instalación 2 días después. No teníamos opción. Las células de energía se estaban muriendo. La radiación de los reactores en ruinas de abajo comenzaba a filtrarse a los niveles superiores, y el sistema de refrigeración ya había fallado. Licus había cumplido su propósito. Ahora era solo una tumba resplandeciente. El viaje de regreso en el transbordador a través del Atlántico fue en un silencio sepulcral. Volamos bajo. Sin satélites, sin transmisiones, solo antiguos protocolos de sigilo. No sabíamos quién podría estar observando, pero alguien lo estaba. Aterrizamos en lo que solía ser New Hampshire. Solo bosques ahora. Carreteras vacías y agrietadas y cielos vacíos. Pero tan pronto como tocamos tierra, llegó la señal. Un antiguo canal encriptado, enterrado profundamente bajo un obsoleto código militar. Regresen a Black Ridge. Prioridad inmediata. Comando clasificado. Parpadeé al ver el mensaje. Se me revolvió el estómago. No había habido una señal de Black Ridge en meses. Fue una de las primeras bases en quedar a oscuras después de que comenzara la invasión. Todos la daban por perdida. Aparentemente, no lo estaba. Y nos querían de vuelta. Black Ridge no era una ciudad. Era un agujero en la tierra construido dentro de una montaña de Colorado. Desconectado de la red, aislado, casi una leyenda incluso antes de la invasión. Decían que allí entrenaban a los fantasmas de la Guerra Fría y fabricaban armas que nunca vieron la luz del sol. Ahora era donde se había reunido el último aliento del verdadero comando. Llegamos 3 horas después. Los guardias nos recibieron en el túnel de acceso, armados, enmascarados,
silenciosos. Sin sonrisas, sin preguntas, solo un escaneo biométrico, una muestra de sangre y un largo viaje en ascensor hacia la oscuridad. Se sintió como ser tragado por una garganta de acero. Cuando las puertas se abrieron, esperaba otro búnker destartalado lleno de científicos desesperados y terminales medio rotos. Lo que encontré en cambio fue un tipo diferente de silencio. El que venía con el control. Luces fluorescentes, hormigón pulido, hombres armados con uniformes limpios, una sala de mando completamente iluminada, activa y funcional. Enormes mapas de guerra mostraban el sistema solar en tiempo real, rastreando cada trozo de escombro flotante, cada llamarada térmica, cada susurro de movimiento. No éramos los últimos en luchar, solo los últimos fuera del plan. El hombre que nos esperaba se presentó solo como director HAL. 50 y tantos años, delgado, pelo corto, ojos como acero quirúrgico. El tipo de hombre al que no necesitaba saludar porque tu cuerpo ya lo sabía. No ofreció un apretón de manos. No preguntó cómo había ido el vuelo. Solo nos miró a cada uno como si fuéramos armas que estuviera inspeccionando en busca de daños. Así que, dijo, con voz plana, provocaron al oso. Sostuve su mirada. El oso intentó quemar el planeta. Le devolvimos la provocación. No solo provocaron, dijo, acercándose a la mesa principal. Les hicieron sangrar, y ahora toda la galaxia sabe que la Tierra puede morder. Tocó la pantalla. Docenas de puntos rojos brillaban en ella. La cháchara interestelar se ha vuelto loca. Sistemas a años luz de distancia se están apagando. Colonias enteras se están autoaislando. El dominio está contactando a aliados que no han movido un dedo en un siglo. Encendiste una mecha, Coulter, y la explosión aún está por llegar. Jaque dio un paso adelante. Entonces, ¿por qué llamarnos aquí? Si todos estamos jodidos, ¿cuál es el punto? Hal sonrió. No fue agradable. Porque vamos a golpearlos de nuevo. Parpadeé. ¿Con qué? Scorchvale está acabado. Licus es historia. No tenemos flota, ni diplomacia. No. Tienen algo mejor, interrumpió Hal. Obelisco. Me quedé helado. Ese era el nombre que le dimos al farol, al dios falso. ¿Estás diciendo que lo usemos de nuevo? Pregunté. Hal se volvió hacia la pantalla. Esta vez no vamos de farol. Lo construiremos. La sala se quedó en silencio absoluto. Incluso Hawthorne dejó de respirar. ¿Hablas en serio? Pregunté, con voz baja. ¿Quieres convertir un dios falso en uno real? No un dios, dijo Hal. Un arma que no puedan comprender. Ya engañaron a un centinela. Esa fue la prueba. Ahora les daremos el sermón completo. Jaque parecía pálido. Eso es un suicidio. No tenemos la tecnología, los materiales, la escala. Ahora sí, dijo Hal, tocando otra pantalla. Se abrió un plano. No hecho en la Tierra. Tampoco del dominio. Algo más. Me incliné. Era un objeto masivo, orgánico y mecánico, un híbrido, alienígena. ¿De dónde ha salido esto? Pregunté. Del borde de Neptuno, dijo Hal. Encontramos los restos hace 3 semanas. Tecnología de una nave muerta, más antigua que cualquier cosa que el Imperio nos haya mostrado. Creemos que es anterior al dominio por milenios. ¿Y quieres que, qué? ¿Que lo convirtamos en un espantapájaros? Preguntó Hawthorne. No, dijo Hal. Quiero que lo conviertan en un mensaje. ¿Un mensaje para quién? Para todo lo que alguna vez pensó que la Tierra era una presa. Nos dieron una nueva instalación, enterrada bajo Black Ridge, más profunda que cualquier cosa que hubiera visto. Todo era piedra negra y pasillos silenciosos. Sin ventanas, sin acceso a la superficie. Ya no éramos solo científicos. Éramos fantasmas. Llamaron al proyecto Forja Divina. Los restos habían sido traídos pieza por pieza usando transporte magnético bajo la corteza oceánica. La cosa era masiva, casi viva, llena de extrañas estructuras óseas y metal pulso reactivo. Si Licus había simulado una mente, este sería el cuerpo. Jaque lideró la integración.
Hawthorne se encargó de la interfaz neuronal, maldiciendo cada matriz alienígena como si estuviera hablando con un niño terco. Yo me encargué del núcleo del arma. La última pieza que quedaba de Scorchvale, la parte que borra. Si íbamos a construir un monstruo, llevaría la única verdad que a la Tierra le quedaba por ofrecer. No perdonamos. Trabajamos sin parar durante semanas. Afuera, la galaxia cambiaba. El dominio aún no había enviado otra flota, pero estaban observando. Detectamos drones de vigilancia del tamaño de lunas, escuchando, esperando, probablemente debatiendo cuánta fuerza necesitarían para cristalizar la Tierra permanentemente. Pero no atacaron, porque el espacio profundo había comenzado a susurrar sobre Obelisco. Y algunos de esos susurros estaban llenos de miedo. Nos compró tiempo. No paz, no seguridad, solo tiempo. Y eso era todo lo que necesitábamos. La forja divina se completó 31 días después de la activación de Black Ridge. Un ser imponente de 30 pisos de altura, con forma no de nave, sino de hombre. Una versión armada de nuestra propia mitología. Extremidades de aleación de obsidiana. Un núcleo en el pecho hecho del corazón de Scorchvale. Un rostro tallado para imitar antiguas máscaras de guerra. Ojos que brillaban con la quemadura de la antimateria. No era hermoso, ni elegante, sino aterrador. Algo que gritaba, «Te vemos». No podía hablar. No lo necesitaba. Porque el día 32, el dominio envió su primera transmisión desde que el centinela se fue. No fueron palabras. Fue un pulso de luz y estática. Un código utilizado solo para una cosa en su idioma. Protocolo de exterminio. De vuelta en la sala de guerra, Hal se volvió hacia mí con la misma calma fría de siempre. Bueno, dijo, ahora lo sabemos. Vienen, murmuré. Siempre estuvieron viniendo, dijo Hawthorne. Ahora simplemente son honestos al respecto. Jake miró el monitor, luego la figura masiva que se cernía en la cámara de la forja divina. Su voz era apenas un susurro. ¿Crees que es suficiente? No respondí de inmediato. Pensé en la Tierra. ¿Qué quedaba de ella? Las ciudades en las que crecí reducidas a cenizas. La gente que nunca tuvo opción en esta guerra. La forma en que luchamos, no porque creyéramos que ganaríamos, sino porque nos negamos a arrodillarnos. Finalmente, dije, no. Me volví hacia los demás. Pero no tiene por qué serlo. No tenemos una flota. No tenemos aliados. No tenemos tiempo. Pero tenemos la forja divina, y tenemos un mensaje. Vengan por nosotros de nuevo y encuentren su fin. No recuerdo haberme dormido, pero recuerdo despertarme. La litera de hormigón se sentía como la piedra de una tumba. Las luces de alarma sobre mi cabeza pulsaban en un rojo apagado, no gritando, solo advirtiendo, de bajo nivel, la calma antes de la tormenta. El ciclo final de arranque de la forja divina estaba programado para las 4. Eran las 3:57. Me senté, con la espalda dolorida, la garganta seca. Mi uniforme todavía estaba medio mojado por el spray refrigerante, y mis manos apestaban a soldaduras de plasma y aceite. Apenas nos habíamos alejado de la maldita cosa en 2 días. Cada hora, surgía una nueva inestabilidad. Deriva de la sincronización neuronal, sobrecalentamiento en la columna vertebral artificial. Un bucle de retroalimentación en el procesador cuántico que casi le fríe el cerebro a Jake tratando de parchearlo a tiempo. Pero seguimos adelante. No teníamos opción. Venían. La forja divina no era perfecta, pero nosotros tampoco. Y eso era lo que la hacía aterradora. Hawthorne me encontró en el hueco del ascensor. Tenía los ojos inyectados en sangre, café en una mano, estabilizadores nerviosos en la otra. No habló mientras el ascensor descendía a la bahía de lanzamiento. No necesitaba hacerlo. La expresión de su rostro lo decía todo. Podríamos haber creado algo que no podemos controlar. La cámara de lanzamiento era del tamaño de una pequeña ciudad tallada bajo una montaña, más profunda que cualquier lugar que la humanidad estuviera destinada a cavar. Y allí, de pie en el centro, bañada en frías luces blancas, estaba la forja divina. La bestia, de 30 pisos de altura, construida con guerra,
venganza y rabia desesperada. Su espalda estaba revestida de propulsores magnéticos, sus brazos pulsaban con reactores de núcleo flexible, y en su pecho, el núcleo de Scorchvale, reconstruido, estabilizado y latiendo como un corazón. No solo una máquina, no solo un farol, una amenaza hecha realidad. Jake estaba de pie cerca de la plataforma de mando, con los dedos temblando mientras introducía la sobrecarga de energía final. Su voz crepitó a través de los comunicadores. Núcleo neuronal activado. Estructura de inteligencia en línea. Algoritmos de seguimiento activos. Se volvió hacia nosotros. 1 minuto para la conciencia. Hawthorne se apoyó en el terminal a mi lado, su voz apenas audible. Sabes, una vez que despierte, puede que no podamos apagarla. Asentí. Ese es el punto. La cámara se oscureció mientras el núcleo brillaba. Un zumbido largo y lento llenó el aire como el gruñido de un motor que había dormido durante siglos. La luz se filtraba por las costuras de su armadura. Su pecho se hinchó, sus miembros se contrajeron, sutiles, pero vivos. Entonces llegó la voz. No mecánica, no digital, algo intermedio. Designación confirmada. Protocolo aceptado. Jake se estremeció. Está hablando. Di un paso adelante. Indica tu función, dije. La cabeza de la forja divina se giró. Lenta, deliberada, como un depredador evaluando a un rival. Existo para borrar amenazas. Soy la represalia encarnada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Hawthorne exhaló lentamente como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Santo, murmuró Jake. Funciona. Miré el rostro de lo que habíamos creado. Algo que parecía casi humano, pero sin nada de la amabilidad, sin compasión en los ojos, solo acero espejado y la silenciosa promesa de venganza. Habíamos construido un monstruo, y sabía exactamente lo que era. 2 horas después, llegó el dominio. No una flota de exploración, no un escuadrón de castigo, una fuerza de exterminio. 3 naves clase acorazado salieron del espacio plegado sobre la línea orbital de la Tierra. Cada una más grande que el Centinela. Esta vez no hubo farol, ni advertencia. No estaban aquí para hablar. Estaban aquí para quemar. El cielo se iluminó con firmas de plasma. Las comunicaciones globales se hicieron añicos. Los satélites se apagaron uno por uno. La atmósfera tembló con la energía de los picos de prebombardeo. No teníamos flota, ni ejército, solo una criatura, una máquina, un mensaje. El control de Black Ridge emitió el código de lanzamiento a las 7:44 horas. Jake lo introdujo él mismo. La cuna de contención de la forja divina se desenganchó con un siseo que sacudió la montaña. Los elevadores magnéticos se encendieron. Los motores de cohete se pusieron en marcha. Toda la estructura comenzó a elevarse. Observé desde la cubierta de la superficie, con las gafas puestas, el aliento empañándose en el aire invernal. Entonces lo vi. La forja divina atravesó la tierra como un titán saliendo a zarpazos del infierno. Sus miembros se desplegaron, los chorros ardían en blanco azulado, y el núcleo de Scorchvale pulsaba más brillante que el sol. En segundos, estaba en el aire. Luego desapareció, ascendiendo hacia el cielo superior como la ira de todo lo que habíamos enterrado durante generaciones. El comando del dominio debió verlo venir. Ajustaron la formación. 2 de sus naves activaron escudos defensivos. La tercera, la más grande, la más antigua, se quedó perfectamente quieta, como si quisiera ver lo que traíamos. La forja divina no se detuvo. No dudó. Se lanzó directamente a través de la órbita, directa hacia la nave líder. La velocidad era imposible. El aire se convirtió en fuego a su alrededor. El espacio se deformó. Y entonces, justo antes del impacto, Scorchvale disparó. La explosión no fue luz. No fue sonido. Fue ausencia. Una rasgadura en el espacio. Un colapso de la materia. El acorazado del dominio no explotó. Se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Las otras 2 naves reaccionaron al instante. Una abrió fuego con rayos de neutrones. La otra desplegó drones cazadores,
50, tal vez más. Cada uno del tamaño de un autobús, pululando como langostas. La forja divina giró en pleno vuelo, los brazos destellando, su puño izquierdo se estrelló contra el primer grupo de drones, enviándolos en espiral hacia su propio fuego de cañón. La otra nave disparó de nuevo. La forja divina recibió el impacto. Las placas de la armadura se agrietaron. El metal gritó, pero siguió moviéndose. Y entonces habló de nuevo, transmitiendo a todo el planeta, a sus naves, a cada frecuencia del dominio. La Tierra no es su presa. Ahora nosotros somos la cúspide. Y se lanzó de nuevo. La segunda nave intentó retirarse. No importó. La forja divina se deformó, plegó el espacio en un parpadeo y reapareció detrás de ella. Sus brazos se abrieron, el pecho se partió. Scorchvale disparó de nuevo. Sin explosión, sin fuego. Solo silencio. Y entonces la segunda nave desapareció. Observamos desde Black Ridge en total quietud. Sin vítores, sin risas, solo asombro. Habíamos construido algo real. No un farol, no un señuelo. Retribución. La última nave del dominio no huyó. Hizo algo peor. Transmitió una señal hacia el espacio profundo. Una señal que no pudimos interceptar. Una llamada de socorro. Y luego se giró lentamente y desapareció en el espacio plegado. Se fue, no derrotada, sino observando, esperando. Una hora después, la forja divina regresó, ardiendo, rota, pero de pie. Aterrizó en los páramos de Siberia, lejos de cualquier ciudad restante, y entró en modo de apagado pasivo. El núcleo de Scorchvale estaba agrietado. La mitad del revestimiento exterior derretido por la exposición a los neutrones, pero había sobrevivido. Había ganado, y la Tierra seguía respirando. Celebramos una cumbre en Black Ridge al día siguiente. Hal, yo, Hawthorne, Jake, y lo que quedaba del comando de todo el globo. Todos sabíamos la misma verdad. Esto no había terminado. El dominio no olvidaría. No se echarían atrás. No habíamos derrotado a un imperio. Lo habíamos insultado. Pero por primera vez en esta guerra, no éramos nosotros los que teníamos miedo. Me quedé en la cubierta de observación solo esa noche, mirando las estrellas, no como puntos de esperanza, sino como campos de batalla esperando a suceder. Jake se unió a mí unos minutos después. Tenía las manos vendadas, la piel todavía ampollada por su última sesión de parcheo neural. No habló durante un rato, y finalmente dijo, no hemos terminado, ¿verdad? Negué con la cabeza. No. Miró al cielo. ¿Crees que deberíamos habernos detenido después de Licus? Simplemente dejarlo pasar. Me volví hacia él. Perdimos ciudades, familias, historia. Querían borrarnos como un error. Teníamos dos opciones, arrodillarnos o hacerlo sangrar. Asintió lentamente. ¿Crees que volverán? Lo harán. ¿Y qué haremos entonces? Miré de nuevo hacia el horizonte, donde las nubes brillaban de color naranja por los restos que aún ardían en órbita baja. Cuando vengan, dije en voz baja, les mostraremos que la Tierra no se arrodilla. La semana después del regreso de la Forja Divina, el mundo no celebró. No hubo desfiles, ni himnos, ni medallas, solo silencio. Los supervivientes deambulaban por las calles cubiertas de ceniza, con los rostros huecos. Tormentas de radiación barrían el medio oeste como fantasmas en llamas. El Pacífico había subido otros 2 metros. Los satélites detectaron temblores sísmicos en el Mediterráneo. Ya nadie hablaba del clima. A nadie le importaba. La Tierra había sangrado tanto que nada importaba más que el próximo amanecer. Aún así, habíamos ganado, por ahora. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como el ojo de un huracán que nadie podía predecir. Black Ridge se había convertido en algo más oscuro. Los pasillos que antes se usaban para la planificación silenciosa ahora estaban vivos con susurros paranoicos. La gente se movía como fantasmas, silenciosa, ansiosa, con los ojos parpadeando hacia las sombras como si esperaran que algo saliera de ellas. No alienígenas. No más naves. Algo peor. El peso de lo que habíamos hecho.
Hal lo llamó estabilización. Yo lo llamé la parte de la guerra donde nos dimos cuenta de que habíamos cambiado el equilibrio de la galaxia y no teníamos ni idea de lo que venía después. Me convocaron a la cúpula de reuniones inferior 2 días después de que la última nave del dominio huyera. No fue una reunión típica. Sin pizarras digitales, sin desorden tecnológico, solo una cámara de hormigón y una docena de hombres y mujeres de alto rango que de alguna manera habían logrado sobrevivir al apocalipsis escondiéndose más profundamente de lo que nadie sabía. Eran lo que quedaba del liderazgo mundial. Reconocí quizás 3 caras. Los otros llevaban miradas en blanco, del tipo que solo ves en hombres que han autorizado fosas comunes y han sonreído en comunicados de prensa. Uno de ellos, un hombre mayor con un uniforme negro azabache sin insignias, señaló la silla vacía en el centro. Tome asiento, comandante Coulter. No lo corregí. No era militar, nunca lo había sido. Pero los títulos ya no importaban. En el momento en que disparé Scorchvale, me convertí en otra cosa, en algo peor. ¿Estado de la unidad Forja Divina?, preguntó el hombre. Inactiva, dije. El ciclo de enfriamiento llevará semanas. El núcleo de Scorchvale es inestable. Otro hombre se inclinó hacia adelante. Asiático, quizás en sus 50, pero con ojos afilados como cuchillas. Usted fue quien autorizó el primer ataque, la eliminación de la flota inicial. Asentí. Correcto. Construí obelisco con mi equipo. Activé Licus y engañé a un arma de clase Centinela. Sí. Y ahora le ha dado a la Tierra su primera verdadera victoria interestelar desde que el dominio hizo contacto. Hice una pausa. Eso no es una pregunta. El hombre se reclinó, cruzó las manos. Es una justificación. No perdieron el tiempo con sutilezas. La verdadera razón por la que estaba allí no era para un informe. Era para advertirme. Hal finalmente entró en la habitación, silencioso como siempre. Una pequeña tableta de datos negra en su mano. Me la entregó. Léelo. Toqué la pantalla. Coordenadas no de la Tierra, de fuera del cuadrante galáctico conocido. Un sistema que no reconocí, apenas traducido. ¿Dominio?, pregunté. No, dijo Hal. Algo más antiguo. Tocó de nuevo. Una segunda pantalla. Imágenes granuladas. Un puesto de avanzada del dominio de millas de ancho flotando en órbita profunda alrededor de una estrella moribunda. O lo estaba, antes de que algo lo destrozara. La grabación era borrosa, con estática, entrecortada. Pero vi suficiente. Algo masivo. No de metal, no mecánico, como una criatura marina hecha de luz y hueso. Se movía como el pensamiento y el fuego. Y no solo destruyó la estación del dominio. La consumió. Sin explosión, dijo Hal. Sin escombros, simplemente nada. Levanté la vista. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace 4 días, respondió el hombre uniformado. Inmediatamente después de su ataque. Apreté la mandíbula. ¿Creen que fue atraído? Hal asintió. Obelisco era falso, pero la señal era real, y ahora algo más la ha escuchado. Dejaron que eso flotara en el aire durante un largo tiempo. Finalmente, Hal dijo lo que todos temían decir. No solo atrajiste la atención del dominio, Coulter. Despertaste al resto de la galaxia. Me levanté. Entonces, ¿cuál es el plan? La sala se quedó en silencio. No hay plan, murmuró uno de los otros. Nos sentamos, nos escondemos, rezamos. Miré alrededor de la mesa, mi voz seca y baja. No construimos la forja divina para escondernos. No, dijo Hal, encontrando mi mirada. Pero puede que pronto tengas que decidir si estás dispuesto a enviarla fuera del mundo. El pensamiento me persiguió durante días. La forja divina era la última bala de la Tierra, pero las balas no pertenecen al arma para siempre. En algún momento, las disparas o mueres esperando. Hawthorne me encontró 3 días después, sentado solo al borde de la ruinosa plataforma de lanzamiento del sector norte. El viento era agudo, frío como la verdad. La nieve mezclada con ceniza hacía que el aire supiera a arrepentimiento. ¿Leíste los informes?, preguntó.
Asentí. Hay más. No solo esa cosa del sistema exterior, dijo ella. Señales, extrañas, sistemas estelares enteros apagándose. Y no solo del dominio, otros también. No respondí, porque ya lo sabía. ¿Alguna vez te has preguntado, dijo suavemente, si tal vez nunca estuvimos destinados a ganar? Me volví hacia ella. No, dije. Me pregunto si tal vez ellos nunca estuvieron destinados a perder. Más tarde esa noche, accedí a los registros de Scorchvale. Cada activación, cada pulso, cada muerte, y una línea destacaba: retroalimentación dimensional inestable detectada. Había estado allí desde el primer disparo. Cada vez que usábamos el núcleo, algo nos devolvía la mirada. Al final de esa semana, el silencio del dominio se rompió. No recibimos un mensaje. Recibimos un paquete. Llegó a través de una rasgadura de pliegue artificial, una herida inestable y gritona en el cielo sobre la Antártida, derribó 2 satélites y casi colapsó la ionosfera sobre el Polo Sur. El objeto aterrizó como el impacto de un meteorito, un cráter de 70 metros de ancho. Lo encontramos 4 horas después. No era un arma, no era una bomba, era un cuerpo. Humano, clonado, diseñado, pero humano, con metal del dominio entretejido en los huesos. El rostro me resultaba familiar. No a mí, a Jake. Se quedó mirando el cadáver durante 5 minutos antes de susurrar: soy yo. Nos enviaron un mensaje, claro como el hielo: sabemos lo que temen. Sabemos a quienes aman. Y lo usaremos. Habíamos cruzado un umbral del que nunca podríamos regresar. La forja divina había salvado a la Tierra. Pero había hecho más que eso. Había provocado a las estrellas. El dominio ya no enviaría flotas. Enviarían pesadillas. Y si queríamos sobrevivir, teníamos que decidir algo brutal. ¿Esperamos o atacamos primero? Hal reunió al Consejo de Guerra de nuevo. Esta vez no era teórico. El dominio se había reconstruido. Teníamos pruebas. Sondas de largo alcance detectaron una nueva clase de naves en construcción cerca del cúmulo de Tyrix, más grandes que cualquier cosa que hubiéramos visto. Tecnología de distorsión de la realidad con IA integrada en los cascos. La propuesta de Hal era simple. Enviamos la forja divina, no a defender, sino a destruir. La sala se dividió. Algunos querían esconderse. Algunos querían negociar. Algunos querían quemar las estrellas hasta las cenizas. Pero yo solo tenía una pregunta. ¿Cuánto tardará en llegar al cúmulo de Tyrix? Jake respondió desde el fondo. 3 semanas y la forja divina pliega el espacio directamente. ¿Y el riesgo? Pregunté. Alto. El núcleo no sobrevivirá a un segundo salto. Es una misión sin retorno. Miré alrededor de la sala. Hombres que lo habían perdido todo. Mujeres que no habían llorado en un año. Soldados, científicos, supervivientes. Luego miré a Hal. Iré con ella. No parpadeó. Supuse que lo harías. Así que ahora me siento en la cámara de preparación para el lanzamiento, viendo el núcleo de Scorchvale pulsar como una estrella moribunda. El equipo de blindaje está asegurando las últimas abrazaderas. Hawthorne está de pie cerca de la plataforma de datos, cargando el último código de guerra. Jake acaba de entregarme un chip. Pon esto en la cámara del corazón, dijo. Por si algo sale mal. No terminó. Asentí. No necesitaba decirlo. Esto no era solo una misión. Era una declaración final. Pensaron que la Tierra estaba desarmada. Pensaron que estábamos destrozados. Pensaron que estábamos solos. Ahora saben la verdad. Somos la última especie a la que deberían haber presionado. El lanzamiento no fue glorioso. Fue violento. La forja divina no despegó tanto como se arrancó de la gravedad de la Tierra como una bestia escapando de una tumba. Tormentas de polvo estallaron en la mitad de Siberia. Los sensores de avalanchas se encendieron en el Himalaya. Los cielos se agrietaron con estruendos sónicos que aplanaron viejas ruinas, haciendo que los pájaros se dispersaran de bosques que no habían visto la luz del sol en meses. ¿Y yo? Estaba dentro de su pecho,
atado a un ataúd de acero junto a un núcleo de guerra que borraba la realidad como si nos debiera dinero. La cabina no era elegante. Sin hologramas, sin asistente de IA dándome lecturas, solo datos brutos y sistemas de emergencia codificados a la fuerza, atornillados a un metal óseo que los científicos de la Tierra apenas entendían. A 3 pulgadas de mi espalda, el núcleo de Scorchvale pulsaba como un corazón enjaulado, zumbando con una energía que hacía que tus pensamientos tartamudearan si te acercabas demasiado. Jake había hecho todo lo posible por estabilizarlo, pero incluso él admitió que era como envolver un agujero negro con cinta adhesiva. Este era un viaje de ida. La forja divina no tenía protocolos de regreso, ni navegación de respaldo, ni cápsula de escape. No te subías a esta cosa a menos que estuvieras dispuesto a morir gritando a las estrellas. Y yo lo estaba. El espacio plegado no es viajar. Es un asesinato. Mata el tiempo, el espacio, incluso la dirección. No pide tu permiso, no le importa de qué especie seas. En el momento en que activamos el motor, la realidad se retorció como si alguien hubiera partido el universo sobre su rodilla. No sentí movimiento. Sentí ausencia, como si cada molécula de mi cuerpo hubiera sido robada, clasificada y reconstruida mal. Cuando el temblor se detuvo, no estaba seguro de seguir siendo humano. Pero las estrellas volvieron. El cúmulo de Tyrix estaba frente a nosotros, y el comando del dominio estaba esperando. Las coordenadas de Jake habían sido correctas. Salimos a menos de 1 millón de kilómetros de los anillos de construcción. Eran más grandes de lo que esperábamos, más que una simple flota en montaje. Una armada a gran escala rodeando un sol artificial, construyendo algo más allá de la comprensión. Docenas de naves capitales en plena construcción. Naves colmena, naves insignia. Incluso vimos un crucero clase matadioses, algo que el dominio no había desplegado en más de 1000 años. Los sensores de la forja divina se fijaron de inmediato. Destellos rojos en la cabina. Fijación de objetivos. 43 objetos. Nivel de amenaza. Absoluto. Sonreí sombríamente. Bien, murmuré. Esta vez no hay escapatoria. El dominio no dudó. Abrieron fuego a los 19 segundos de nuestra llegada. Primera oleada, lanzas de plasma y disruptores moleculares. La luz se torció, los escudos destellaron. La forja divina gritó bajo la presión. Agarré las barras de mando con fuerza, sintiendo la armadura gemir como un animal moribundo. Entonces di la orden: contraataque. La forja divina reaccionó al instante, como si quisiera luchar. Su brazo derecho se lanzó hacia adelante, descargando un proyectil cinético del tamaño de un autobús urbano. Atravesó un acorazado a medio construir como si fuera de papel, partiéndolo por la mitad. La nave se desgarró, arrojando escombros en llamas al vacío. Otra se acercó desde arriba. La forja divina se giró, se agachó bajo la salva y lanzó una mina de gravedad que implosionó el núcleo del motor de un crucero, plegando la mitad trasera sobre sí misma antes de que la explosión la convirtiera en átomos. El dominio aprendió rápido, pero no lo suficiente. No dirigía la forja divina en el sentido tradicional. La guiaba. Yo pensaba, y se movía. La red neuronal traducía mi rabia en precisión. Cada rencor, cada pérdida, cada grito que había escuchado desde que comenzó la guerra, se convirtió en acción. Cada puñetazo que lanzaba la forja divina destrozaba algo más antiguo que nuestra especie. No estaba pilotando un arma. Yo era el arma. Después de 7 minutos de combate, el dominio se retiró. No porque estuvieran perdiendo, sino porque estaban invocando algo. El centro del astillero, lo que pensábamos que era un reactor, comenzó a abrirse. Observé con incredulidad cómo enormes pétalos mecánicos se desplegaban alrededor de un núcleo pulsante que no era artificial en absoluto. Era orgánico. Pulsaba, se contraía, se movía. Dentro de la cuna metálica, algo parecido a un cerebro flotaba en un campo de materia oscura, conectado a cada nave del dominio por hebras de alambre vivo. Jake nos había advertido sobre esto. Tecnología antigua, prohibida, una entidad de clase Cortex, un híbrido de IA orgánica capaz de tomar decisiones más allá de la capacidad de la lógica. No esperé.
Abrí Scorchvale y disparé. Esto no fue como la última vez. No hubo silencio. En el momento en que el núcleo disparó, la realidad se defendió. El espacio no se rasgó. Aulló. El tiempo se retorció. Mis monitores murieron. Mi visión se nubló. Por un momento, no supe si estaba vivo, muerto o algo intermedio. Entonces la retroalimentación me golpeó con fuerza. La explosión fue total. 3 naves capitales se desvanecieron. La entidad Córtex gritó a través del subespacio. Un chillido audible que hizo sangrar mis tímpanos. La cuna se fracturó, los cables se quemaron, el sol artificial se atenuó. Pero la forja divina se rompió. Mi panel de pecho se iluminó en carmesí. La presión del refrigerante cayó. La integridad de la armadura cayó por debajo del 40%. Extremidad derecha sin respuesta. Pulso del reactor desvaneciéndose. Les habíamos dado un puñetazo en el alma. Pero también habíamos abierto de par en par nuestra única arma. El dominio se recuperó rápido, y estaban cabreados. La segunda oleada golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera imaginado. 3 naves capitales me flanquearon a la vez, disparando lanzas de neutrones sincronizadas. Una derritió parte de la armadura dorsal. Otra atravesó el blindaje del hombro. La tercera golpeó la rodilla izquierda, arrugándola como papel de aluminio. Apenas logré estabilizarme. Entonces vi algo peor. Una nueva nave, elegante, rápida. Demasiado rápida. Se movía como un pensamiento, deformando el espacio real sin un motor de pliegue. Y su forma era humanoide. No solo eso, se parecía a mí. Me quedé helado. El dominio nos había copiado. Habían tomado el cadáver que nos enviaron, el que se parecía a Jaque, y habían hecho su propia forja divina. Su versión se movía con una gracia imposible. Sin vacilación, sin peso. Se abalanzó sobre mí como la propia venganza. El primer puñetazo me desvió. Mi cabeza se estrelló contra el lateral de la cabina. La sangre me llenó la boca. El segundo puñetazo perforó el blindaje lateral. Metió la mano y arrancó un trozo del escudo del reactor. Grité, no de miedo, de rabia. Esto no era una batalla. Era una ejecución. El dominio no quería ganar. Quería mostrarle a la galaxia que seguíamos siendo animales, todavía por debajo de ellos. Querían usar nuestro propio monstruo para matarnos y luego pasear su cadáver por las estrellas. No iba a permitírselo. La forja divina retrocedió cojeando, arrastrando una pierna, con la visión fallando. El clon se acercó de nuevo, levantando un brazo revestido de filamentos de plasma. No lo esquivé. Lo abracé, lo encerré en un abrazo de oso, reactor contra reactor. Ven aquí, cabrón, murmuré, con los ojos abiertos por las lágrimas, la sangre y la furia. Entonces abrí el núcleo, no para disparar, para detonar. Los registros finales decían, brecha del núcleo de Scorchvale iniciada. Rendimiento estimado, colapso espacial total. Radio, 0,3 unidades astronómicas. Advertencia, recuperación imposible. No tuve últimas palabras, ni discurso, ni transmisión, solo una risa y un último pensamiento pulsando a través de la red neuronal. Díganle a la galaxia que la Tierra muere de pie. Entonces todo se volvió blanco. No hubo cuerpo que recuperar, ni escombros, ni última transmisión, solo silencio y una cicatriz en las estrellas. El núcleo de Scorchvale no explotó en ningún sentido convencional. Plegó todo dentro de un tercio de unidad astronómica en la nada. No fuego, no plasma. Borrado. La flota del dominio, la forja divina clonada, el sol artificial, la entidad Córtex, y yo. Todo desaparecido. Excepto que no fue el final. Porque los fantasmas no mueren cuando matas el cuerpo, y la Tierra no dejó de respirar cuando yo desaparecí. La señal de Black Ridge volvió a funcionar 71 minutos después de la detonación. Uno de los pocos satélites que quedaban en órbita, una vieja reliquia rusa que se creía chatarra, captó el destello. Los datos llegaron distorsionados, medio derretidos por la radiación y el desplazamiento cuántico. Pero la firma estaba allí. Scorchvale. Confirmado por Jaque. Confirmado por Hawthorne.
Nadie más podría haber logrado eso. Y el dominio lo sabía. No enviaron más flotas. No tomaron represalias. Desaparecieron. Como un dios que se da cuenta por primera vez de que puede sangrar. La galaxia se quedó en silencio. Por primera vez en la historia registrada, los canales del dominio se oscurecieron. Las colonias exteriores dejaron de recibir órdenes. Los mundos esclavizados no informaron de actividad. Los drones de patrulla se apagaron en pleno vuelo. Las guarniciones planetarias abandonaron sus puestos y se desvanecieron en el vacío. No habían sido derrotados. Habían sido sacudidos. Porque la Tierra no pidió la guerra, la respondimos con dientes. En las semanas siguientes, la Tierra se recuperó a duras penas del abismo. La atmósfera seguía desgarrada. Los océanos contaminados. Las ciudades reducidas a fantasmas de hormigón y memoria. Pero la gente volvió a caminar. Los carroñeros desenterraban ruinas con sus manos. Nacían niños bajo cielos agrietados. Las viejas radios zumbaban con canciones que nadie había oído en años. Por primera vez desde que el cielo se cayó, los supervivientes salieron al exterior sin estremecerse. Porque sabían que alguien había contraatacado. Aunque no supieran mi nombre, aunque nadie recordara el rostro detrás de la forja divina, recordaban el fuego. Y eso fue suficiente. Jake no regresó a la superficie. Se quedó en Black Ridge, mayormente solo, manteniendo la tecnología restante, manteniendo vivos los satélites, comenzando a mapear las brechas de control del dominio. Nunca habló del clon, el que se parecía a él. El que vi antes de que el núcleo detonara, pero decían que a veces bajaba a la cámara del núcleo y se sentaba allí durante horas, mirando los esquemas, esperando que algo le respondiera. Hawthorne intentó dimitir. Dijo que ya había tenido suficiente de dioses y fantasmas. Dijo que ya había hecho bastante, pero el consejo se negó. Era demasiado valiosa, estaba demasiado implicada. Así que le dieron algo peor, un aula. La hicieron enseñar a la siguiente generación, lo poco que quedaba de ella. Se paraba en un auditorio universitario medio quemado, con cristales rotos y agujeros de bala, explicando agujeros negros y teoría de la guerra a huérfanos que la miraban como si estuvieran escuchando al último sacerdote de la tierra. Odiaba cada segundo, pero nunca se detuvo. Hal desapareció. Una mañana, sus aposentos estaban vacíos, las comunicaciones cortadas, los signos vitales desaparecidos. Nadie supo cómo salió de Black Ridge. El lugar estaba sellado, cerrado, codificado a través de docenas de niveles de autorización. Pero la puerta estaba abierta, y una cosa quedaba sobre la mesa. Una sola frase tallada en el metal. No necesito ver el fuego 2 veces. En cuanto a mí, morí en el pliegue. Debería haberlo hecho, pero la muerte es curiosa aquí fuera. Scorchvale no solo destruyó. Me arrancó. Fuera del momento, fuera del espacio, fuera del tiempo. No sé dónde estoy ahora. No respiro. No sangro. Pero recuerdo. Recuerdo la explosión. La forma en que mis manos temblaban mientras el núcleo de Scorchvale se abría por completo. El calor, no del fuego, sino de la liberación. Un grito final de cada pecado humano canalizado en una aniquilación perfecta. Debería haber cesado. Pero en cambio, quedé suspendido. Ni vivo, ni muerto. Un fragmento en la réplica de un arma que nunca debió existir. En algún lugar más allá. He visto otras estrellas ahora, antiguas. He visto máquinas de las que el dominio nunca le contó a nadie. He visto naves hechas de huesos navegar por océanos sin luz. Y sé esto, la Tierra nunca fue la más débil. Solo éramos los más furiosos. Todavía susurran sobre nosotros. A través de sistemas, a través de imperios, a través de lenguas alienígenas y pulsos de luz codificados, susurran sobre la especie que borró una flota en menos de 5 minutos. El planeta que forjó un dios y lo alimentó a la guerra. El simio enojado que voló al corazón del imperio y detonó la historia. Nos llaman una advertencia. Algunos nos llaman un mito. Pero los inteligentes, ellos nos dejan en paz. Mantienen sus flotas fuera de nuestra órbita. Dejan que la Tierra se pudra en paz porque ahora saben que no luchamos para ganar.
Luchamos para asegurarnos de que nunca más quieran volver a luchar. Black Ridge sigue en pie, enterrada, observando, esperando. El núcleo de Scorchvale se ha ido. Pero el rumor dice que Jake está construyendo algo nuevo, algo más inteligente, algo más furioso. No porque la Tierra quiera venganza, sino porque la Tierra sabe que la necesitará algún día. Y en algún lugar ahí fuera, en el vacío entre las estrellas por donde ninguna nave se atreve a pasar, yo observo. No desde el cielo, no desde el infierno, sino desde las secuelas, esperando el día en que alguien olvide el precio que pagaron y se atreva a preguntar: ¿y qué va a hacer la Tierra al respecto? Se lo diré personalmente.